aumenta directamente la presión coloidosmótica glomerular, causando una disminución en la tasa de filtrado glomerular. En resumen, ¿qué nos está diciendo acá? Que si tengo mayor cantidad de proteínas, ¿verdad?, en el capilar, aumenta la cantidad aumenta la fuerza coloidosmótica en ese capilar y disminuye el filtrado glomerular. ¿Se comprende? Porque yo estoy reteniendo el agua dentro del capilar. La presión hidrostática capilar glomerular, el aumento de la presión hidrostática aumenta la tasa de filtrado glomerular. Si yo aumento la presión arterial, aumenta entonces la presión dentro del glomérulo y aumenta la presión hidrostática, por lo que favorece la filtración glomerular. La disminución de la presión hidrostática glomerular disminuye la tasa de filtrado glomerular, disminuye el flujo de sangre, disminuye la cantidad de sangre en el capilar, disminuye la tasa de filtrado glomerular. Eso se comprende, ¿verdad? Dígame bien. ¿Sí? La presión hidrostática capilar glomerular está determinada por la presión arterial, resistencia de la arteriola aferente y la resistencia de la arteriola eferente. Y eso lo vamos a ver. No por casualidad hay una arteriola aferente y una arteriola eferente, porque yo pudiera agarrar y tener simplemente una sola arteriola aferente y que ya fluya la sangre hacia los capilares y salga y listo. ¿Por qué hay dos arteriolas? ¿Cuál es la función de las arteriolas? ¿Qué hacen ellas? Contraerse, ¿verdad? Entonces, a nivel del glomérulo, hay un juego en contracción y distensión entre ellas para aumentar o disminuir el filtrado glomerular. La cantidad de sangre que entra, la cantidad de sangre que se acumula y que sale. Vamos a ver después. Ahora, tome en cuenta la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, del capilar, la presión coloidosmótica del capilar. ¿Por qué yo no tomo en cuenta la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman? Porque no permite el paso de proteínas. Porque no permite el paso de proteínas. ¿Cómo yo voy a tomar en cuenta a nivel fisiológico la presión coloidosmótica que ejercen las proteínas en un espacio donde no debe haber proteínas? Porque si hay proteínas, es porque se filtraron las proteínas. ¿Qué ocurriría? Que si hay proteínas en la cápsula de Bowman, ¿qué va a hacer? ¿Va a favorecer o va a inhibir la tasa de filtrado glomerular? Disminuir. Si hay proteínas en la cápsula de Bowman, ¿favorece o disminuye la tasa de filtrado glomerular? Va a favorecer porque va a arrastrar más líquido desde el capilar hacia la cápsula de Bowman, ¿verdad? Y si aumenta más líquido, entonces aumenta la cantidad de líquido que se está filtrando. Bueno, uno diría, bueno, pero eso es positivo, ¿no? Porque las proteínas no deben pasar. Si las proteínas pasan, hay un daño en la barrera de filtración. Si hay un daño en la barrera de filtración, aumenta así, en un momento la tasa de filtrado glomerular, pero eso puede hacer que también tengamos una pérdida a nivel de nutrientes. Pero entonces cuando hablamos de la presión coloidosmótica que era baja a nivel del capilar, es baja con respecto a que si en la cápsula de Bowman no hay proteínas que sean mayores que arrastren esa... Bueno, pero en base a lo que tú me estás diciendo, ¿dónde va a ser más alta la presión coloidosmótica? En el capilar, entonces. En el capilar, porque la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman es alta. Ay, por eso es que es filtrado. Por eso se da, el flujo neto es el filtrado de sustancias desde el capilar glomerular hacia la cápsula de Bowman. El flujo sanguíneo renal en un hombre sano de 70 kilogramos en promedio, el flujo sanguíneo de ambos riñones aproximadamente 110 mililitros por minuto, alrededor del 22% del gasto cardíaco total. Viene determinado por la diferencia de gradiente de presiones de la arteria renal y la vena renal entre la resistencia vascular renal total. La mayoría de las resistencias vasculares renales residen en las arterias interlobulillares, las arteriolas aferentes y las arteriolas eferentes.
¿Cómo se va a controlar el flujo, cómo se va a controlar el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo? A nivel del sistema nervioso simpático. ¿Qué va a hacer el sistema nervioso simpático? ¿Qué queremos tener? Pero ¿cómo? En el examen si me colocan el sistema nervioso simpático de el flujo sanguíneo. Una vasoconstricción. No va a tener Una vasoconstricción de las arteriolas. la vasoconstricción a nivel de las arteriolas, ¿verdad? Si yo necesito, si hay una hipotensión, yo puedo agarrar y el sistema nervioso simpático va a estimular la vasoconstricción. ¿Para qué? Para que disminuya el flujo de sangre y no haya pérdida de líquidos, sino más bien aumentar la cantidad de líquidos. Eso está haciendo el sistema nervioso simpático, ¿de acuerdo? Tenemos a nivel hormonal eutacoides y también tengo una autorregulación. Sistema nervioso simpático. El sistema nervioso estimula la contracción de las arteriolas aferentes y eferentes, de ambas, causando así disminución de la tasa de filtración glomerular. Si yo no filtro, acumulo líquido y el líquido me ayuda a aumentar la presión arterial. ¿Se comprende? Tengo a nivel hormonal y autacoides. Efecto constrictor de la noradrenalina y de la adrenalina como hormonas. Efecto de la angiotensina 2 que pueden causar disminución de la tasa de filtración glomerular, sobre todo a nivel de la noradrenalina y de la adrenalina, porque la angiotensina 2 vamos a ver que tiene un efecto contrario, aumentar el filtrado glomerular. Efecto dilatador del óxido nítrico de origen endotelial, las prostaglandinas y la bradicilina. Y estos compuestos, al ser vasodilatadores, aumentan el filtrado glomerular. Tengo un sistema de autorregulación, en donde acá voy a encontrar lo que es la restricción tubuloglomerular, en donde se describe el sistema renina-angiotensina 2. ¿Qué ocurre? Volvemos otra vez a lo que hablábamos a nivel cardiovascular. Al haber una disminución de la presión arterial, disminuye el filtrado glomerular, ¿cierto? Menos cantidad de sangre que entra al glomérulo. Al haber una disminución de la cantidad de sangre, obviamente hay una disminución de los elementos que se están filtrando. Entre ellos, el sodio. ¿Qué ocurre? Se filtra, se está filtrando la sangre, no es que no se va a filtrar nada, se filtra, pero menos. Y cuando están por el túbulo, a nivel del túbulo proximal, se detectan los cambios de disminución de las concentraciones de sodio, que es causado por las células del aparato glomerular de la mácula densa. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Hay una síntesis y secreción de una proteína que se llama renina, o incluso la prorenina, que es el glucimógeno, es la forma inactiva de la renina, porque la renina es una proteína que es enzimática. ¿Qué va a ocurrir? Que ella va a actuar en una proteína que se llama angiotensinógeno, que es el enzimógeno de la angiotensina, su forma inactiva. ¿Qué es donde se produce el angiotensinógeno? En los pulmones. ¿Dónde? Los pulmones. No. ¿Dónde se produce la angiotensina? El angiotensinógeno. En el hígado. En el hígado. Entonces, la renina actúa sobre el angiotensinógeno para convertirlo en angiotensina. ¿De acuerdo? La angiotensina, ¿verdad? Se va a convertir entonces en angiotensina 1 y se va a convertir a angiotensina 2 gracias a quién? A la enzima convertidora de angiotensina. No enzima transformadora, enzima convertidora de angiotensina. Esa enzima se produce a nivel del parénquima de los pulmones. Entonces, esa enzima convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 1 tiene un efecto vasoconstrictor, sí, pero muy leve, que va a afectar toda la
las arteriolas, pero de una manera muy débil. Por eso, al transformarse en angiotensina 2, la angiotensina 2 sí tiene un poder vasoconstrictor muy importante y muy potente. Y ella va a actuar a nivel de todas las arteriolas del sistema, pero también va a actuar de una manera muy especial en las arteriolas aferentes y eferentes. ¿Qué hace la angiotensina 2 a nivel renal? Va a contraer la arteriola eferente, más no la aferente. Uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué no la aferente? Hay algunos especialistas que describen que la arteriola aferente tiene una mayor producción de óxido nítrico que contrarresta la acción de la angiotensina 2. Por tanto, la angiotensina 2 no logra contraer la arteriola aferente por ese efecto vasodilatador del óxido nítrico. Hay otros especialistas también que describen que hay menor cantidad de receptores para la angiotensina 2 en la arteriola aferente que en la eferente. Si tengo menor cantidad de receptores, ¿qué va a pasar? La contracción va a ser nula. ¿De acuerdo? No tengo dónde unirme. Si no tengo dónde unirme, no tengo dónde hacer mi reacción. ¿Por qué este juego en donde la angiotensina 2 aumenta la contracción de la arteriola eferente y no de la aferente? ¿Qué estoy consiguiendo? ¿Qué pasa con la sangre? ¿Qué pasa con la sangre que viene hacia la arteriola aferente? Entra. Ella puede entrar. La mayor tasa de... ¿Pero puede salir? No, porque está contraída la arteriola eferente. Si entra sangre, pero no puede salir, ¿qué pasa con las presiones hidrostáticas intracapilar glomerular? Aumenta. Y al aumentar, ¿aumenta qué? La tasa de filtrado glomerular. Aumenta la presión hidrostática, aumenta la tasa de filtrado glomerular. Al aumentar la tasa de filtrado glomerular, ¿qué está ocurriendo? Se está filtrando mayor cantidad de sustancias, entre ellas se está filtrando mayor cantidad de sodio. ¿De acuerdo? Y ese sodio que va a pasar después lo voy a reabsorber. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Que si yo agarro o filtro más sodio, reabsorbo más sodio. Porque el sodio siempre va de la mano con el agua y el agua con el sodio. ¿Se comprende? ¿Cuál es el fin último? Aumentar la presión arterial. ¿De acuerdo? Así de detallado tienen que escribir en el examen. Obviamente ya no le voy a preguntar acerca del sistema renina de vecina. O sea, ya se lo pregunté anterior. Porque capaz se lo vuelvo a preguntar y entonces el que me salga raspado, creo que tengo derecho de colocarle cero en el examen. Porque si tengo, o sea, se lo voy a escribir. Bueno, a ver, capaz agarre, se lo coloco y entonces, y aunque tenga cero, ya sabe que no. ¿Se comprende? Tenemos otro efecto de la angiotensina que no estudiamos cuando vimos la parte del corazón, aparte de cómo interactúa la angiotensina con la angiotensina 2 con la arteriola aferente y eferente para subir la presión. ¿Qué es el angiotensina 2? Estimula a nivel de la glándula suprarrenal la producción de una hormona que se llama aldosterona. ¿En qué segmento de la glándula suprarrenal se produce la aldosterona? ¿En la corteza o en la médula? En la médula. ¿Quién da más? ¿La corteza, la médula, ninguna de las anteriores? ¿Todas las anteriores? No era en la ¿En la médula. corteza? Yo dije la corteza. No, Digo la médula. dijo la médula. En la médula. Yo dije la médula. No, la respuesta correcta es la corteza. En la médula se produce adrenalina y noradrenalina. ¿Por qué? No es que se produzca, ojo. Es que hay terminaciones nerviosas del sistema nervioso simpático en la médula que desembocan a la circulación. Y esos neurotransmisores pasan a la circulación y se convierten en hormonas. ¿De acuerdo? Muchas veces muchos autores las describen como neurohormonas. Pero la producción de la aldosterona, el cortisol, andrógenos, se producen en la corteza suprarrenal. ¿Qué ocurre? Esta angiotensina 2 estimula la producción y secreción de la aldosterona
Y la aldosterona tiene un efecto de reabsorción de sodio. ¿Por qué? Porque ella va a estimular a nivel de los túbulos renales más creo que son las células intercalares, para que estimulen esas células la acción de una proteína específica, que es la sodio-potasio tepeasa. ¿Para qué? Para que esta sodio-potasio tepeasa excrete potasio desde el interior y reabsorba desde la luz del túbulo sodio. Al reabsorber sodio, ¿verdad? Y excretar potasio, ¿qué estoy haciendo? Que hay un movimiento neto también, además de sodio, ¿de quién? ¿De quién? De agua. Entonces ayuda a reabsorber sodio para reabsorber agua, para que ellos pasen a la circulación y aumenten también la presión arterial. Ese es el sistema de renina-angiotensina del aldosterona. ¿Se comprende? Vamos a ver más a detalle en la próxima clase la parte de la aldosterona. Y hay también una autorregulación miógena. Por el nombre, ¿a qué creen ustedes que hace referencia a esto? Al músculo. ¿Cómo creen ustedes que actúa entonces esa regulación muscular del filtrado glomerular y del flujo sanguíneo? Va por ahí. ¿Qué se le ocurre? Ya, no te escuché. Cuando se llama, va por ahí. ¿Qué dice? Va por ahí, pero ¿por qué? Porque si cierro la arteriola externa y esa sangre aumenta la tasa de filtración. No, eso es lo que estábamos hablando de la generación. No. No va por ahí. ¿Qué se le ocurre? Hay una autorregulación. ¿Qué características tiene la excitación del músculo liso? ¿Quién me habla por acá? ¿Qué recuerda? Giovanna, ¿qué recuerda? De la estimulación del músculo liso. Se podía estimular su contracción por diferentes vías. Una de esas vías, ¿recuerda? ¿Ah? No. ¿Qué pasa cuando el músculo liso se distiende? Autoexcito más fácil. Se autoexcita y ¿qué pasa? Se contrae, porque no recuerdo. Entonces, ¿qué nos explica la autorregulación miógena? Que al aumentar la presión arterial causa una distensión de las paredes del vaso sanguíneo, ¿cierto? Y al distenderse, ¿qué ocurre? Se mantiene la contracción. Se contrae. Al distenderse la arteriola, se contrae por el músculo liso. El músculo liso se contrae. ¿Para qué? Para regular entonces la presión que está pasando de sangre hacia los capilares. Un aumento de la presión va a hacer que haya una vasoconstricción de las arteriolas. ¿Por qué? Porque al distenderse por esa presión, ellas se van a contraer. ¿Se comprende? Es un mecanismo propio del riñón, además del mecanismo de autorregulación tubular del sistema renina-angiotensina aldosterona, que aumento de la presión para yo controlar esa presión que va hacia los capilares y por ende controlar la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo, ellas se van a contraer también, disminuir la cantidad de sangre. Si a mí agarra el golpe y me sube la presión arterial, ¿cómo hacen los riñones para controlar eso? Ese aumento de la presión hace que disminuya la luz, o sea, aumenta la contracción de las arteriolas para que entonces se filtre, lleguen menos cantidad de líquido y no haya un daño en nuestros capilares. Bueno, por ese aumento del flujo y que se vaya a extravasar mayor cantidad de líquido, que patológicamente va a ser contraproducente a la tensión, porque si yo agarro el culo, una vasoconstricción va a aumentar la presión arterial. Pero estamos hablando ya de beneficio. Es
Preguntas.